Nuevamente en América a dos voces le damos la bienvenida. Johan Ramírez allá en Bogotá, Colombia, Amir Valle acá en Berlín. Y hoy vamos a tocar un tema que es quizás el tema en América Latina en la semana, las próximas elecciones en Colombia. Estamos asistiendo a quizás un momento histórico porque todo parece indicar que el pueblo colombiano quiere votar por un cambio, cansado ya de las políticas tradicionales y de la corrupción normal que existe en la política en las últimas décadas en ese país. Johan, ¿ante qué circunstancias estamos asistiendo a estas elecciones que ocurrirán el próximo domingo y puede cambiar algo en estos momentos? Yo creo, Amir, que puede cambiar todo. Primero porque los procesos electorales son frágiles, ¿no? Y la experiencia histórica, digamos, de las últimas décadas en América Latina y en el mundo nos lo muestra, ¿no? Las encuestas indican una cosa y luego el resultado en las urnas es otro muy distinto. Lo hemos visto aquí mismo en Colombia con el referéndum por la paz en 2017, si no me equivoco, cuando sorpresivamente los colombianos, después de 50 años de guerra civil, decidieron votar por el no a aquel acuerdo por la paz. Lo hemos visto en otras elecciones en América Latina, en Estados Unidos con la victoria de Trump, el Brexit en el Reino Unido. Es decir, creo que estas elecciones se pueden definir en estos momentos, Amir. Es decir, estos últimos días que estamos viviendo antes e incluso las últimas horas antes de un proceso electoral, allí la gente todavía está decidiendo y hay un alto nivel de indecisos, de abstencionistas que pueden en el último momento salir a votar y modificar las urnas. En cualquier caso, tengamos presente que esto es una primera vuelta. Las primeras vueltas siempre tienen un resultado tal vez más de convicción, la gente vota con el corazón, entonces puede haber, según las encuestas, una diferencia que muestra muy amplia a favor de Gustavo Petro, no lograría imponerse en primera vuelta, pero entonces habría que realizar el balotaje el 19 de junio y las segundas vueltas suelen ser un panorama distinto donde la gente entonces vota con la cabeza, vota con el miedo, vota con otros elementos distintos y allí los resultados pueden cambiar sustancialmente. Entonces, por ese lado, lo primero, tener en cuenta que en política, es decir, de aquí al 19 de junio, cuando se realice la segunda vuelta, hay muchísimo tiempo. A mí me parecieran, bueno, solo 2 semanas, pero en política 2 semanas, casi 3, es muchísimo, una eternidad. Y allí cualquier error, cualquier declaración, cualquier escándalo puede hacer que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. Durante las últimas semanas lo que habíamos visto era mucha gente, sí, convencida por Petro, otra gente convencida por Fico. Yo me he dado cuenta, Mir, y es lo que hago en cada país cuando viajo a cubrir elecciones presidenciales, apenas llego más allá de las encuestas y los expertos, trato de hablar con la gente, con el taxista, con la señora que me vende las empanadas, y allí yo siempre mido un poco más en realidad el termómetro, ¿no? De la calle. Y te puedo decir que en estos últimos días que he estado hablando con los colombianos en las calles, lo que noto es que cada vez más surge el nombre de Rodolfo Hernández. Y no solamente porque las encuestas han mostrado que está aumentando, eso seguramente tiene una influencia, pero creo que también porque la gente está cansada de esos discursos polarizadores de Polarizados. Gustavo Petro y de Fico. Y Rodolfo Hernández por allí con un discurso más informal, con un discurso más tal vez menos preparado, no, desde el punto de vista de un discurso escrito, atacando tal vez menos a sus contrincantes, sino yendo más contra la corrupción, contra los males fundamentales de Colombia. Creo que ese discurso está entrando y Rodolfo Hernández podría dar una sorpresa a Mir. Es lo que te digo, lo que puedo medir en la calle. En Cada vez en más la gente me calle. dice, cada vez más gente me dice, no, no, yo por Petro no, no, por Fico tampoco. Yo le voy a dar el voto al viejito, como le dicen aquí en Colombia a Rodolfo Hernández. Hay un detalle que tú has hablado y es el detalle del hastío. Es decir, el pueblo colombiano está harto de la política tradicional y de la no resolución de los problemas de Colombia dentro de esa política nacional. Pero el hastío también significa que la gente no cree en la política, que la gente no cree en los políticos y que además la gente no cree en el poder del voto. ¿Tú crees que el abstencionismo tenga una fuerte presencia en esta segunda vuelta que seguramente sí o sí vamos a ver? Yo creo que el abstencionismo en Colombia históricamente ha sido muy alto, ¿no? Lo hemos visto en un promedio en los últimos 30 años
alcanzando 50% de abstención, ¿no? De manera que yo no creo que en esta ocasión, tal vez sí puede haber una participación un poco mayor, yo no creo que sea abrumadora, es decir, no creo que veamos una participación de 70-80%, tal vez me equivoco, pero la polarización sí debería ser que aumente un poco más. Sin embargo, yo creo que efectivamente, como tú dices, los colombianos están cansados de promesas y de una élite política que no logra resolver los problemas. Lo interesante de todo esto, Amir, es que justamente Gustavo Petro y por el otro lado Fico Gutiérrez se presentan como una renovación de la política, como una ruptura con el continuismo. Incluso Rodolfo Hernández, que básicamente es de alguna forma un outsider, es un empresario de toda la vida, fue alcalde de Bucaramanga, pero no es un tipo que tiene una trayectoria política de años, como sí la tiene, por ejemplo, sin embargo, Gustavo Petro. Y esto es lo que a mí me parece fascinante de esta elección, Amir, de la campaña presidencial, cómo Gustavo Petro y su campaña ha logrado construir una imagen, penetrar con un mensaje en la sociedad colombiana de que Gustavo Petro representa una ruptura con el continuismo de la política en Colombia, cuando Petro ya en 1991 era miembro de la Cámara de Representantes, lo fue durante varios periodos, luego fue diplomático, fue alcalde de Bogotá, uno de los cargos más prominentes en la política en Colombia, fue actualmente senador. Es decir, Gustavo Petro desde hace 30 años forma parte de la clase que decide la política en Colombia y sin embargo él se presenta como la ruptura con la élite política tradicional. Pero Eso me parece... eso yo pienso que es parte también, Johan, de ese hastío. Es decir, de pronto aparece alguien que está dando un discurso distinto. Es decir, aunque no sea en esencia lo que él representa, lo que él es, su propia historia, estamos hablando de que está por lo menos en el discurso diciendo algo distinto y proponiendo, digamos, caminos distintos que habrá que ver qué propone. La pregunta que sería interesante hacerse es si existiera una segunda vuelta, que repito, es lo más posible, eh, teniendo en cuenta la figura Rodolfo, ahora que tú la colocas, si lograra de algún modo entrar en esa segunda vuelta, ¿crees que los votantes de Fico y de Fajardo den un voto? O sea, habría que votar contra Petro para que ganara alguien como Rodolfo, ¿no? Sí, yo creo que allí el escenario se plantearía como lo que vimos recientemente en Francia, por ejemplo, Exacto. ¿no? Cuando en una primera vuelta había unos candidatos por allí, Mélenchon, Macron, en fin, no entremos en detalles, pero cuando se llega a la segunda vuelta, que es Macron contra Marine Le Pen, una candidata de la extrema derecha, toda digamos, una gran mayoría de los franceses, ¿no? El voto Estaban fue ante el contra Le dilema, Pen, exacto. sí, ante el dilema de decir, bueno, votar por Macron, un neoliberal que tuvo un primer periodo que dejó mucho que desear, políticas incumplidas, promesas fallidas, o votar por la extrema derecha. Entonces allí, por descarte, la gente votaba contra Marine Le Pen. Entonces, yo creo que si llegara aquí una segunda vuelta, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, creo que la va a tener más difícil Petro, porque Rodolfo Hernández es un personaje menos polarizador, tiene menos historia política, no representa, como muchos dicen, que Fico sí representa el continuismo, representa la derecha. Bueno, y en algo tienen razón, ¿no? Fico se presenta como un personaje también independiente, cuando lo cierto es que está apoyado por una coalición de partidos tradicionales, entre ellos el Partido Liberal, que es el partido de gobierno actualmente, el partido que apoyó, quiero decir, a Iván Duque en las elecciones pasadas, de manera que por allí lo critican de ser el continuismo. Entonces, creo que la tendría más difícil Gustavo Petro contra Rodolfo Hernández que contra Fico Gutiérrez. Yo sí creo que en un escenario de una segunda vuelta potencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, creo que toda esa base militante o esos colombianos que van a votar por Fico, por Fajardo, por John Milton, en fin, por el resto de los candidatos, yo sí creo que serían por Rodolfo Hernández. Creo que si fuese Fico, muy probablemente también se vayan por Fico para hacerle justamente oposición a Gustavo Petro, porque Petro representa entonces el miedo, Amir, el miedo, y creo que es lo que por un lado y otro quieren imponer en esta elección, que la gente no vote por convicción, por propuestas, por un proyecto de país, sino que vote por miedo de que Petro representa a la izquierda latinoamericana de Maduro, Ortega y Díaz-Canel, o por miedo de que Fico representa el continuismo de Duque, el rompimiento del acuerdo de paz y el incremento de la violencia en el país. Johan, hasta aquí vamos a dejarlo, vamos a ver qué pasa el domingo. La próxima semana entonces tendremos que comentar sobre quién irá
a esa segunda vuelta que seguro, repito, ocurrirá. Muchas gracias por estar acá en América a dos voces y nos vemos en otro encuentro. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.